Aún recuerdo el sonido de los platos rompiéndose contra el suelo cuando recibí la llamada. Era un martes normal en el restaurante donde trabajaba como mesera, hasta que el teléfono sonó con la noticia que cambiaría mi vida para siempre. Señora Luna Valdés, lamentamos informarle que su esposo, Miguel Álvarez, ha tenido un accidente automovilístico. El resto es un borrón en mi memoria. Corrí al hospital, todavía con mi uniforme de mesera puesto, el delantal manchado de salsa de tomate. Mi hijo Lucas, de apenas 3 años, estaba en casa de una vecina. Miguel había salido temprano esa mañana para una reunión de negocios con su madre, Victoria Álvarez, la matriarca de una de las familias más ricas de la ciudad. Cuando llegué al hospital, Victoria ya estaba allí, impecablemente vestida como siempre, mirándome con el mismo desdén que había mostrado desde que Miguel me eligió a mí, una simple mesera, sobre la heredera que ella había elegido para él. Llegaste tarde, dijo fríamente. Como siempre. Miguel no sobrevivió a la cirugía. El auto se había salido de la carretera en una curva pronunciada. Falla mecánica, dijeron los investigadores. Pero algo en la mirada de Victoria cuando mencionaron esto me inquietó. Los días siguientes fueron un torbellino de arreglos funerarios y papeles legales que apenas entendía. Victoria se hizo cargo de todo, recordándome constantemente que yo no tenía los medios ni la posición social para manejar asuntos de esta magnitud. Una semana después del funeral, Victoria apareció en mi pequeño apartamento con su abogado. Esto es lo mejor para todos, dijo, deslizando unos papeles sobre mi mesa de cocina. Especialmente para Lucas. Eran documentos de custodia. Victoria quería la custodia total de mi hijo. Estás de luto, trabajas largas horas en ese restaurante, dijo la palabra como si fuera una enfermedad. Lucas necesita estabilidad, educación, oportunidades que tú simplemente no puedes proporcionarle. Es mi hijo, respondí, mi voz temblando de rabia y miedo. Es el heredero de los Álvarez, contraatacó. ¿Realmente crees que puedes darle la vida que merece? ¿La vida que Miguel hubiera querido para él? Me negué a afirmar. Victoria se fue, pero con una amenaza velada. Todos tenemos secretos, Luna. Algunos son más dañinos que otros. No entendí completamente lo que quería decir hasta 2 días después, cuando la policía apareció en mi puerta. Encontraron drogas en mi casillero del restaurante. Era obvio que alguien las había plantado, pero ¿cómo podría probarlo? La estrategia de Victoria fue implacable. En cuestión de semanas, perdí mi trabajo, mi reputación, y finalmente, en una audiencia de custodia donde testimonios fabricados me pintaron como una madre negligente y adicta, perdí a Lucas. El día que Victoria se llevó a mi hijo, me susurró algo que cambiaría el curso de mi vida. Deberías agradecer que Miguel ya no está aquí para ver en qué te has convertido. Había algo en su tono, en la forma en que dijo esas palabras, que encendió una alarma en mi mente. ¿Por qué había mencionado la reunión de negocios esa mañana? Miguel nunca tenía reuniones tan temprano, y menos con su madre, que era conocida por no levantarse antes de las 10. Esa noche, después de llorar hasta quedarme sin lágrimas, tomé una decisión. Victoria no lo sabía, pero antes de ser mesera, había estudiado criminología. Abandoné la carrera cuando quedé embarazada de Lucas, pero nunca perdí mi pasión por la investigación. Saqué mi vieja laptop y comencé a investigar. El accidente de Miguel había ocurrido en la Curva del Diablo, un tramo notorio de la carretera. Los reportes mencionaban una falla en los frenos, pero ¿por qué un auto de lujo con mantenimiento regular tendría una falla tan catastrófica? Usando mis ahorros y vendiendo todo lo que pude, me mudé a un pequeño estudio en el centro de la ciudad. En la pared, creé lo que los investigadores llaman un muro de evidencia: fotos, reportes, recortes de periódicos. Todo conectado con hilos rojos. Me teñí el pelo de rubio, cambié mi nombre a María Santos, y conseguí trabajo como personal de limpieza en una agencia que servía a las familias ricas de la ciudad. Era invisible para ellos, lo cual era exactamente lo que necesitaba. Durante el día limpiaba mansiones, escuchando conversaciones, observando patrones. Por la noche, estudiaba para obtener mi licencia de investigadora privada. Me tomó 2 años, pero finalmente lo logré. Entonces comenzó mi verdadera investigación. Descubrí que la empresa de los Álvarez estaba en problemas financieros antes de la muerte de Miguel. Él había estado auditando las cuentas de la compañía,
específicamente las manejadas por Victoria. Un día, mientras limpiaba la oficina de un abogado que trabajaba para los Álvarez, encontré algo perturbador, un documento fechado 2 días antes del accidente de Miguel. Era un poder notarial que le daba a Victoria control total sobre las acciones de su hijo en caso de su muerte. La firma de Miguel parecía extraña. Pero lo más inquietante fue lo que descubrí cuando logré acceder a los registros del GPS del auto de Miguel. No se dirigía a una reunión de negocios esa mañana. Iba camino a la oficina del fiscal del distrito. Mientras conectaba los puntos, Victoria y Lucas desaparecieron. Un día simplemente se esfumaron de su mansión. Los rumores decían que se habían mudado al extranjero por la educación de Lucas. Me negué a rendirme. Si algo había aprendido como investigadora, era que el dinero siempre deja un rastro. Y yo iba a seguir ese rastro hasta el fin del mundo si era necesario. Lo que no esperaba era que ese rastro me llevara a descubrir una red de corrupción que iba mucho más allá de la muerte de Miguel. Una red que, irónicamente, me daría exactamente las herramientas que necesitaba para recuperar a mi hijo y exponer la verdad sobre su abuela. La primera pista real sobre el paradero de Lucas llegó de la forma más inesperada. Mientras limpiaba la casa de los Montenegro, otra familia rica conectada con los Álvarez, encontré una postal caída detrás de un escritorio. Mostraba un colegio privado en Suiza, y en el reverso, con letra infantil, decía: «Gracias por el regalo de cumpleaños, tía Elena. El internado es bonito, pero extraño a papá. Lucas». Mi corazón se detuvo. Lucas, mi pequeño, estaba en un internado en Suiza. Tenía 8 años ahora, y yo me había perdido 5 años de su vida. Usando mis contactos como investigadora privada, conseguí más información sobre el colegio. Era exclusivo, carísimo, y tenía conexiones con varias familias poderosas de Latinoamérica. Victoria había inscrito a Lucas bajo el apellido Álvarez Rothschild, usando el apellido de soltera de su propia madre para dificultar su rastreo. Pero Victoria había cometido un error. Para inscribir a Lucas en el colegio, necesitaba mantener una cuenta bancaria en Suiza. Y las transferencias bancarias internacionales dejan rastros. Trabajando como investigadora privada, había construido una reputación sólida entre los abogados de divorcios de la alta sociedad. Uno de ellos, Carlos Mendoza, me debía un favor después de que ayudé a su cliente a exponer un fraude millonario. «Lo que me pides es arriesgado, Luna», dijo Carlos cuando le mostré mi investigación. «Victoria Álvarez tiene conexiones poderosas». «Yo tengo la verdad», respondí. «Y evidencia». Le mostré lo que había descubierto. Documentos que probaban que Victoria había estado desviando fondos de la empresa familiar durante años. Miguel lo había descubierto y planeaba denunciarla. El accidente ocurrió el mismo día que iba a presentar la evidencia. «También encontré esto», dije, sacando un sobre manila. «El mecánico que certificó la falla mecánica del auto de Miguel recibió un depósito de 100,000 pesos 2 días después del accidente. El dinero vino de una cuenta en las Islas Caimán controlada por Victoria». Carlos silbó bajo. «Esto es grande, Luna. Muy grande». «Hay más», continué. «Victoria no solo mató a mi esposo y me quitó a mi hijo. Ha estado usando el dinero robado para financiar una red de sobornos y extorsión. Jueces, policías, funcionarios. Por eso pudo fabricar evidencia contra mí tan fácilmente». «¿Cómo conseguiste toda esta información?». Sonreí tristemente. 5 años como personal de limpieza invisible en las casas correctas. La gente rica nunca mira a quien limpia sus oficinas, nunca piensa que esa persona podría estar fotografiando documentos o escuchando conversaciones. Carlos estudió los documentos en silencio por varios minutos. «Esto es suficiente para iniciar una investigación federal», dijo finalmente. «Pero Victoria se enterará en cuanto empecemos a mover los hilos legales. Podría trasladar a Lucas a otro lugar. Por eso necesito tu ayuda», expliqué. «Necesito llegar a Lucas antes de que todo explote». Carlos tenía un contacto en la embajada suiza. En 48 horas, tenía un pasaporte diplomático temporal y una identidad encubierta como representante de una fundación educativa internacional. Antes de partir, hice copias de toda mi evidencia y las envié a 3 personas diferentes, con instrucciones de entregarlas a las autoridades si no regresaba en 2 semanas. El vuelo a Suiza fue el más largo de mi vida.
Cada minuto que pasaba era un minuto más cerca de mi hijo, pero también un minuto más cerca de un confrontamiento que había estado preparando durante 5 años. El colegio era como un castillo de cuento de hadas, rodeado de montañas nevadas. Me presenté en la oficina principal con mi identificación falsa, explicando que estaba evaluando colegios para una familia prominente. Por supuesto, dijo la directora. ¿Le gustaría un tour por las instalaciones? Mientras recorríamos los pasillos, mi corazón latía tan fuerte que temía que la directora pudiera escucharlo. Y entonces lo vi. Lucas estaba en el patio de recreo, más alto de lo que recordaba, su cabello oscuro idéntico al de Miguel. Estaba solo, leyendo un libro bajo un árbol. ¿Quién es ese niño?, pregunté, manteniendo mi voz profesional. Ah, Lucas Álvarez Rothschild. Un estudiante brillante, aunque algo solitario. Su abuela es muy protectora, apenas permite visitas. En ese momento, Lucas levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal de la ventana. Por un momento, temí que no me reconociera, que 5 años hubieran borrado mi imagen de su memoria. Pero entonces, sus ojos se abrieron de par en par. El libro cayó de sus manos. «Mamá», lo vi susurrar. Antes de que pudiera reaccionar, una voz familiar heló mi sangre. «Vaya, vaya», dijo Victoria Álvarez detrás de mí. «Sabía que eventualmente me encontrarías, Luna». O debería decir, María Santos, la investigadora privada. Me giré lentamente para enfrentar a Victoria. Los años apenas la habían tocado, su cabello perfectamente teñido, su traje de diseñador impecable. Pero había algo diferente en sus ojos, miedo. «Directora», dijo Victoria con voz controlada, ¿podría dejarnos a solas en su oficina? Es un asunto familiar. La directora asintió y salió, cerrando la puerta tras ella. A través de la ventana, vi a Lucas siendo llevado al interior por un profesor, sus ojos nunca dejando los míos. 5 años, dijo Victoria, sentándose elegantemente en uno de los sillones. Debo admitir que estoy impresionada por tu persistencia. ¿Cómo me encontraste? La arrogancia siempre deja rastros, respondí, manteniéndome de pie. Como los 50 millones de pesos que desviaste de la empresa antes de la muerte de Miguel. Vi un músculo tensarse en su mandíbula. ¿No sabes de qué hablas? ¿No? El 15 de marzo, Miguel descubrió las transferencias a tus cuentas offshore. El 16, programó una reunión con el fiscal. El 17, murió en un accidente que tú orquestaste. Pruébalo, desafió, pero su voz tembló ligeramente. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación, la voz del mecánico confesando que Victoria le había pagado para manipular los frenos del auto de Miguel. Fue sorprendentemente fácil hacerlo hablar, comenté. La culpa es una cosa poderosa, especialmente después de 5 años. Victoria se levantó bruscamente. ¿Qué quieres? Mi hijo. ¿Para qué? ¿Para llevarlo a vivir en un apartamento pequeño? ¿Para que vea a su madre trabajar como sirvienta? Para que sepa la verdad sobre su padre. Sobre ti. En ese momento, la puerta se abrió. Lucas entró corriendo, seguido por el profesor que intentaba detenerlo. «Mamá», gritó, lanzándose a mis brazos. Lo abracé fuerte, respirando su aroma, sintiendo su corazón latir contra el mío. 5 años de búsqueda, de dolor, de esperanza, todo condensado en este momento. «Lucas, ven aquí inmediatamente», ordenó Victoria. Pero Lucas se aferró más fuerte a mí. «No», dijo claramente. «Ya sé todo, abuela». Victoria palideció. «¿De qué hablas?» Lucas se separó ligeramente de mí, pero mantuvo mi mano agarrada. «Encontré tus cartas», dijo. «Las que escondiste en tu escritorio. Las cartas de papá donde decía que iba a denunciarte por robar dinero de la empresa». «Revisaste mis cosas», dijo Victoria, su voz temblando de rabia. «Como tú revisaste las de papá», respondió Lucas. Su voz era firme, tan parecida a la de Miguel que me dolió el corazón. «También encontré su diario. Sabía que planeabas algo. Por eso instaló una cámara en su auto». Esta vez, fue mi turno de sorprenderme. «¿Qué?» Lucas me miró. Papá escondió una microcámara en el espejo retrovisor. La noche antes del accidente, escribió dónde estaba en su diario. Pero la abuela me llevó lejos antes de que pudiera decírtelo.
Victoria se dejó caer en el sillón, toda su elegancia abandonándola de golpe. Está todo grabado, ¿verdad? Continuó Lucas. Como el hombre que contrató la abuela manipuló los frenos mientras el auto estaba en el garaje. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente. Carlos entró, seguido por 2 agentes de la Interpol. Victoria Álvarez, dijo uno de los agentes en español. Está bajo arresto por el homicidio de Miguel Álvarez y múltiples cargos de fraude financiero. Mientras los agentes leían sus derechos a Victoria, quien parecía haber envejecido 10 años en minutos, Lucas me miró. Te extrañé tanto, mamá, susurró. Intenté ser fuerte, como tú y papá. Sabía que me encontrarías. Mi amor, respondí, abrazándolo nuevamente. Nunca dejé de buscarte. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, procedimientos legales y titulares de periódicos. La red de corrupción de Victoria era más extensa de lo que imaginábamos, y su caída arrastró a varios funcionarios y empresarios poderosos. El video de la cámara de Miguel fue la evidencia final que cerró el caso. Mi esposo, siempre precavido, había dejado un rastro de pruebas que finalmente llevó a la justicia. Lucas y yo regresamos a casa, a un nuevo apartamento comprado con parte de la herencia de Miguel que finalmente fue liberada. No era una mansión, pero tenía una habitación llena de libros para Lucas y una cocina donde podíamos cocinar juntos, como solíamos hacer. Una tarde, mientras preparábamos galletas, su postre favorito, algo que no había cambiado en 5 años, Lucas me preguntó, ¿cómo supiste que me encontrarías? Sonreí, limpiando harina de su mejilla. Porque una madre nunca se rinde, mi amor. Y porque tu padre nos dejó las pistas que necesitábamos. Él siempre supo que la verdad saldría a la luz. ¿Crees que estaría orgulloso de nosotros? Preguntó. Estoy segura, respondí. Tú fuiste valiente y astuto, como él. Y yo, bueno, resulta que tu madre es mejor detective de lo que nadie esperaba. Lucas rió, un sonido que llenó la cocina y mi corazón de alegría. La mejor detective del mundo, afirmó. En el juicio, Victoria fue sentenciada a 30 años de prisión. La última vez que la vi, mientras era llevada fuera de la corte, parecía una mujer diferente, pequeña, envejecida, derrotada. El dinero y el poder no son nada comparados con el amor de una madre, le dije cuando pasó junto a mí. Esa fue tu mayor equivocación. Hoy, 2 años después, Lucas es un adolescente brillante que sueña con ser abogado para proteger a las familias, dice. Yo dirijo una fundación que ayuda a padres separados de sus hijos a reunirse y luchar por la justicia. En nuestra sala, en un lugar de honor, hay una foto de Miguel sosteniendo a Lucas recién nacido, y a su lado, mi insignia de investigadora privada. Son recordatorios de que el amor, la verdad y la justicia siempre encuentran su camino, no importa cuánto tiempo tome. Y cada noche, cuando arropo a Lucas, agradezco a Miguel por dejarnos las pistas que necesitábamos, y me prometo a mí misma que su historia, nuestra historia, nunca será olvidada. Porque a veces, el amor de una madre no solo mueve montañas, también resuelve misterios, enfrenta poderosos, y encuentra el camino de regreso a casa, sin importar cuán lejos o difícil parezca el viaje.